Bienvenidos a El Quintillo, el microformato más fresquito de Cerveceando Podcast. Yiva. Bienvenido, bienvenida, depende del caso, a un nuevo quintillo de Cerveceando Podcast. Ya sabes, estos microformatos chiquiticos donde os contamos cositas relacionadas con la cerveza para seguir aprendiendo y difundiendo la cultura cervecera con todos vosotros y vosotras. En este caso saluda el Dr. Sasa. Y hoy os quiero hablar, para seguir aprendiendo de cerveza, de tipos de cerveza, las familias principales. Así en lo básico, ya sabéis que estilos de cerveza, ya hemos dicho algunas veces en Cerveceando Podcast que hay como, digamos, reconocidos más de 100 estilos de cerveza distintos. Pero en lo básico hay 3 familias de cervezas de las cuales cuelgan pues todos los estilos, o en este caso pues las IPA, las Pale Ale, las Belgian Ale, las Pilsen, las German Lager, las American Lager, las Dunkel, las Bock y las Marzen, y bueno, pues prácticamente cualquier estilo que se os ocurra. Y bueno, pues os quería contar las familias principales, que son las familias Ale, las familias Lager y las familias Lambic, de las cuales cuelgan todos y cada uno de los estilos que se os pueden venir a la cabeza, y os quiero dar esta información para que aprendáis y la tengáis ahí bien mascadica para cuando estéis con algún cuñado en alguna cena de empresa o en alguna cena de familia y salga el tema, pues que lo tengáis bien estudiadico de aquí, de parte de tu amigo Sasa de Cerveceando Podcast. Y bueno, vamos a comenzar con las cervezas tipo Ale o Ales en español. Son cervezas, o este tipo de cervezas son las más antiguas, las de elaboración más sencilla. La levadura principal de este tipo de cervezas es la Saccharomyces cerevisiae. Básicamente, y ahora os daréis cuenta que estas familias de cerveza las diferenciamos por el tipo de levadura que se utiliza y en función del tipo de levadura, pues el tipo de fermentación que tiene la cerveza. Vale, estas cervezas tipo Ale, pues esta levadura tiende a flotar y por tanto la fermentación se realice en la superficie del depósito de fermentación, en la parte alta. No necesitamos frío artificial para elaborarlas, ya que la temperatura necesaria para realizar estas fermentaciones es también más alta que las del tipo Lager, aunque rara vez superan los 25 grados. Por eso, originariamente, todas las cervezas eran ales o de fermentación alta. El tiempo que dura la fermentación es bastante corto. Con un par de semanicas que le dejes el mosto fermentando con este tipo de levadura suele ser más que suficiente, y es un proceso más natural. La variedad de estilos que nos encontramos dentro de las familias de las Ale es innumerable, abarcando toda la gama de colores, aromas y grados de alcohol. Generalmente suelen ser cervezas más aromáticas y afrutadas. Nombres como Pale Ale, Indian Pale Ale, la IPA, las Porter, las Triple, las Stout o las Barley Wine pertenecen a este tipo de cerveza. Seguro que os habéis tomado más de algún tipo de cerveza que son de este tipo, cervezas Ale. Ya sabéis, Ale por el tipo de levadura y por el tipo de fermentación que hace que esta levadura pues fermenten en la parte superior con temperaturas un poquito más altas. Y ahora os quiero contar otro de los grandes digamos tipos o familia cervecera, que bueno, le habéis conocido el nombre y lo habéis escuchado 400.000 millones de veces, que son las cervezas tipo Lager. Este tipo de cervezas son de corte más moderno, ya que tienen su origen en el siglo XIX, y las levaduras principales de este estilo son las Saccharomyces carlsbergensis, sí, Carlsbergensis, ya sabéis, un gran grupo cervecero, del cual pues a ver si luego Pipica y yo nos juntamos y hablamos de este tipo de levadura y por qué tiene este nombre, ¿vale? Como decía, las dos levaduras tipo Lager para hacer este tipo de cerveza son las Saccharomyces carlsbergensis y las Saccharomyces pastorianus.
Principalmente, pues a diferencia de las cervezas tipo ale que ya os he comentado antes, las levaduras para las cervezas lager se hunden en el depósito de fermentación y realizan la fermentación desde el fondo, en la parte más baja de este depósito. Son levaduras de acción lenta y además necesitan temperaturas más bajas para poder trabajar. Tener en cuenta, como siempre decimos, que al final lo que es la fermentación, tú tienes un caldo lleno de azúcares y lo que hacen las levaduras es que se comen ese azúcar, lo que se llama fermentación, y se convierte ese azúcar, lo van convirtiendo en alcohol. Al final la levadura es un bicho, es un ser vivo que lo que hace es comer, alimentarse y convertir el azúcar en alcohol. Ya lo hemos dicho alguna vez, al final la fermentación pues es que comes azúcar y nos bebemos la caquita, que es el alcohol que tantísimo nos gusta. Y como ser vivo pues necesita unas temperaturas para poder vivir. Si está muy baja pues se queda congelado y no trabaja, y si la temperatura es muy alta pues realmente matas al bicho y no fermenta una mierda, básicamente. Os contaré más cositas. Se descubrió este tipo de levaduras fermentaciones en la República Checa, cuando se almacenaban las cervezas en cuevas o sótanos muy fríos, en la primera mitad del siglo XIX. El tiempo de fermentación de estas cervezas lager es mucho más largo, ya que tienen que fermentar más o menos un mes, o cerca de un mes. Y generalmente este tipo de cervezas dan lugar a cervezas con un gas marcado y un grado de alcohol más bajito que las ale. Normalmente suelen estar entre 3 y 5 grados. Aunque la mayoría de cervezas comerciales e industriales son del tipo lager, y tendemos a asociar lager a una cerveza rubia y ligera. También encontraremos cervezas lager de color tostado y negro. Nombres como Pilsen o Pilsener, las Dunkel, las Marzen, las Bock pertenecen a este tipo de cerveza. Seguro que estos estilos ya los habéis escuchado más de una vez en Cerveceando Podcast. Tanto en la elaboración de cervezas tipo ale como las tipo lager, en la fermentación, nada queda sujeto al azar. Hay una amplia gama de levaduras que se han ido seleccionando y cultivando para poder elaborar cervezas con perfiles diferentes. Pues levaduras que pueden ser un poquito más aromáticas cuando fermentan, que puedan dar algún tipo más de graduación alcohólica, que sean un poquito más turbias, etc. Sería muy difícil hacer una clasificación de levaduras porque durante décadas han sido cuidadosamente cultivadas, existiendo numerosos híbridos y subtipos. Por tanto, para la mayoría de cervezas del mundo, en la fermentación no hay lugar para la improvisación. Seleccionaremos la levadura que más nos convenga para elaborar los diferentes estilos, pero existe una curiosa excepción: las cervezas lámbicas, ya que estas fermentan con las levaduras salvajes presentes en el aire, y es lo que os voy a contar ahora después. Ya sabéis, en lo básico, una cerveza, dependiendo de la levadura, o suele ser una lager o suele ser una ale, pero también puede ser una lambic o lámbicas. Este tipo de cerveza es el más antiguo de Europa. Las levaduras principales suelen ser la Brettanomyces y la Lactobacillus y la Acetobacter, digamos las levaduras utilizadas en la fermentación de este tipo de cervezas lámbicas. Este tipo de cervezas son producto de una fermentación espontánea, y aunque mucha gente las considera incluidas en el gran grupo de las cervezas de alta fermentación, ya hemos oído las ales, por su singularidad es normal que se cataloguen como una familia o tipo diferente. Y ahora os voy a contar por qué son singulares este tipo de cervezas lámbicas o de fermentación espontánea. Pues es muy sencillo. En la elaboración de la cerveza lámbica, cuando se enfría el mosto, se expone deliberadamente al aire. Si habéis escuchado, y si no, os recomiendo que escuchéis el episodio de cuando hicimos nuestra propia cerveza. Cuando enfriamos el mosto, lo que hacemos es le echamos la levadura y lo cerramos, ¿vale? Para que no le entre aire. En estas cervezas lámbicas pues se expone deliberadamente el aire. ¿Para qué? Pues para que se inicie una fermentación espontánea por acción de las levaduras que frotan en el ambiente. Es decir, la cerveza tiene las levaduras que les echamos y se mezclan con las levaduras que hay normalmente en el ambiente, que todo el mundo las respira. Durante su maduración se utilizan barricas de roble viejas cuyas paredes están impregnadas de levaduras que terminarán de realizar el trabajo. El resultado es una cerveza frutada, deliciosamente ácida y ligeramente picante, casi como la sidra.
Su origen y casi la única zona de elaboración de este tipo de cerveza está en una región muy concreta de Bélgica, en Lembeck, por eso lo de lámbicas. En el tiempo de fermentación de estas cervezas es larguísimo, de 6 meses hasta 3 años. Ojo al matojo, o sea, desde que haces la cerveza hasta que la fermentas, este tipo lámbicas que van despacito, pueden durar algunas hasta 3 años. Y mucha gente las asocia con el vino, ya que con el paso del tiempo van madurando y alcanzando su máxima expresión sensorial. Dentro de estas lámbicas, los estilos más conocidos pueden ser las Weisse o Geuze y las Kriek. Ya os hemos explicado las 3 familias de cervezas, las Ale o Ale, las Lager y las Lambic. Así que con esto y un bizcocho esperamos que os haya gustado. Y os espero en el próximo quintillo, en el próximo episodio canónico, en el próximo Cerveceando con, en el próximo, pues lo que surja. A ver si para el próximo está aquí mi compañero Pipica, que aquí estoy muy solo y me gusta hacer los programas con él. Hasta el próximo episodio, amigo, amiga. Adiós.